Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. El día de hoy ya es mayo 26 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Este pasaje se encuentra, por supuesto, en el marco de la introducción a la carta a los Corintios, en donde Pablo le está explicando a la iglesia a quién escoge Dios. Y nosotros sabemos que Pablo, de cierta manera, era un sabio, entre comillas, porque Pablo fue estudiante de Gamaliel, por lo tanto, Pablo tenía una educación rabínica. Pablo era de esas personas, cuando era Saulo, era de esos hombres que apuntaba a ser un rabino algún día. Y con nosotros a leer todas las cartas de Pablo, pues, a leer su teología y su filosofía, podemos darnos cuenta de que Pablo no era como cualquier otra persona. Pablo era estudiado, Pablo tenía conocimiento, Pablo era una persona educada. Pablo era totalmente diferente. Entonces llama la atención que ahora Pablo en la introducción a esta carta hable de que Dios escogió lo débil y escogió lo necio del mundo cuando él era una persona educada, cuando él era una persona que tenía su estudio, cuando él era una persona que eh, tenía sus buenos modales, tenía cierto refinamiento, pues por decirlo de esa manera. Mas, aunque eso sea así, no significa que lo que está diciendo Pablo no sea cierto, porque Pablo nos está diciendo aquí una gran verdad. Y una de las grandes verdades que tiene la Biblia es que Dios siempre o casi siempre, para dejar ese margen de error, casi siempre escogió lo necio y escogió lo débil. Dios escogió personas que eran humildes. Dios en ningún momento escogió gente ricachona. Dios nunca en ningún momento escogió los más sabios, los eruditos, los rabinos, los doctores de la ley. Dios escogió lo débil, lo necio, para poder llevar a cabo su obra. Y esto nosotros lo podemos ver en gente, por ejemplo, como por ir poniendo algunos ejemplos, a personas como José, por ejemplo, José, que fue un esclavo y Dios lo escogió para hacer lo que hizo en Egipto, y fue un hijo que fue vendido por sus hermanos, fue un muchacho inocente, un muchacho que cuando aquella mujer se le desnudó, él salió corriendo porque él no quería pecar contra el cielo y contra Dios. Vemos como a Daniel, que era un jovencito, y, y Dios lo escoge como un profeta, un jovencito que fue llevado en cautiverio, a los amigos de Daniel, Jeremías también, otro jovencito. Vemos a David. ¿Quién era David? El menor de todos sus hermanos. Y David era un despreciado, lo despreciaba su papá, lo despreciaban sus hermanos. Era un jovencito que se la pasaba con las ovejas, cantando y tocando el arpa, pero lo que no sabían es que Dios lo estaba preparando, sí, lo había estado preparando durante todo ese tiempo para ser un hombre muy fuerte. Podemos ver entonces también a los discípulos. Los discípulos, por ejemplo, ¿quién fue Mateo? Mateo entra en la categoría de lo necio del mundo, porque Mateo era despreciado por el pueblo por ser un publicano. Los publicanos en aquellos tiempos eran las personas que trabajaban en la recolección de los impuestos, lo que en Estados Unidos llamamos el IRS, que es la que se encarga de todo lo que son los impuestos en Estados Unidos, de cobrarle a la gente los impuestos. Lo que en Colombia, mi país, llamarían la DIAN. También sí, que es la división interna esta que hace de los impuestos y todo. No sé en tu país cómo se llamará eso, pero en Colombia se llama la DIAN, aquí en Estados Unidos el IRS, y son esas compañías que recogen los impuestos, que presionan a la gente, que, sí, que obligan a la gente a pagar un impuesto.
Y Mateo pertenecía a esa categoría y ellos, los publicanos, eran muy despreciados por el pueblo porque los publicanos hacían las cosas, tristemente lo hacían mal. Los publicanos eran de esas personas que a la gente, al individuo le cobraban por decir algo, por poner algo, cobraban $50. Roma le decía al publicano, tú tienes que traernos de la tasa de impuesto que tú nos tienes que dar a nosotros es de $20. De ahí para arriba lo que tú quieras conseguir es para ti, pero a nosotros nos tienes que dar $20. Entonces, por persona. Entonces el publicano iba y le decía a la persona, obligaba a la persona usando la ley de Roma, usando los policías de Roma, por llamarlos de esa manera, los soldados de Roma, obligaban a la gente a pagar. Y entonces el publicano, el recolector de los impuestos, podía irle y decir al individuo, los impuestos de esta semana o de este mes son $50. Y la persona no podía decir nada porque tenía que pagar, porque se veía obligada, era obligada por la ley a pagar. La persona pagaba 50, el publicano le daba 20 a Roma y se quedaba con 30. Por eso los publicanos eran tan despreciados y eran tan odiados por el pueblo. Miran un ejemplo es Saqueo. Saqueo también era de ese tipo como Mateo. Y Saqueo dice que era un hombre rico y toda su riqueza sí, la hizo haciendo este tipo de engaños. Y por eso Mateo, este Saqueo, cuando conoce a Jesús y transforma su corazón, Jesús transforma su corazón, de la boca de Saqueo sale el decir que está dispuesto a regresar 2 y 3 veces lo que ha robado. Eso lo dice Saqueo en otras palabras. Así que Mateo, lo más necio, lo peor, lo más despreciable de este mundo, fue llamado por Dios para ser un discípulo y, e incluso escribir un evangelio, un testimonio de Jesús, que lo conocemos como el Evangelio de Mateo. Podemos ver también a Marcos, a Juan Marcos, que él escribe el Evangelio de Marcos, que era un niño que fue despreciado por Pablo, pero que luego él mismo se gana el respeto de Pablo cuando es utilizado por Dios. Ah, Lucas es un caso diferente porque Lucas se dice que era un médico, así que Lucas tenía ciertos conocimientos, pero pues tampoco podemos decir que era médico como los de hoy en día, con 13 semestres hechos en una universidad, con un año rural y también con una especialidad. Los médicos de aquellos tiempos podrían haber sido diferentes. Podría ser un médico naturista o simplemente era alguien que le gustaba estudiar el cuerpo humano. O sea, pueden ser muchos factores o muchas cosas por las cuales a Lucas se le llamaba médico. No necesariamente podemos pensar en Lucas como un médico contemporáneo, los médicos de ahora, sino que tenemos que ponernos en ese contexto, en el contexto de ellos. Dios también usó las mujeres para dar el testimonio. Las mujeres eran lo débil de ese tiempo. Recordemos, las mujeres muchas veces eran como dejadas en un segundo plano, porque esto era una cultura más patriarcal, entonces los hombres brillaban, entre comillas, más que las mujeres, y las mujeres eran lo débil del mundo. Los niños eran lo débil del mundo y los niños también dieron testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto y qué es lo que nos quiere decir Pablo? Porque qué es lo que le quiere decirle Pablo a la iglesia de Corintio, que nos quiere decir a nosotros también. Y es que Dios está dispuesto a usar a lo débil y a lo necio y nosotros somos lo débil, nosotros somos lo necio del mundo. Somos lo necio porque somos pecadores. Somos lo necio porque nos hemos rebelado contra Dios en nuestra vida, pero hubo un momento en que nos arrepentimos y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y hemos sido transformados por la gracia de Dios y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros día a día para que nosotros seamos mejores y nos parezcamos más a lo que Dios desea. Así que nosotros fuimos lo necio, también fuimos lo débil de este mundo, pero Dios nos ha llamado de nuestra oscuridad a su luz admirable para que nosotros seamos los que avergoncemos a los sabios, pero no avergonzarlos de una manera humillante, de una manera despreciativa o discriminatoria, porque eso tampoco es el plan de Dios. El plan de Dios es que los sabios se humillen, entre comillas, en su propio conocimiento y que se den cuenta que todo ese conocimiento no sirve de nada si no tienen a Dios en su corazón. Muchas veces, o no, bueno, muchas veces no porque no tengo las estadísticas y no puedo decir muchas veces, pero sí algunas veces Dios ha utilizado más a un hermano humilde,
Y cuando digo humilde, me refiero a su actitud, porque no podemos confundir pobreza con humildad. La gente siempre cuando se refiere a un pobre dice que esa persona es humilde, pero en realidad yo he conocido muchos pobres que son muy orgullosos, que no tienen nada de humildad. Entonces, humilde es una actitud de espíritu, una actitud del corazón. Y Dios usa al humilde, a un hermano quizás sin estudios, sin educación. Incluso he conocido personas que han sido utilizadas de Dios de manera maravillosa y apenas saben leer o aprendieron a leer con la Biblia. Y esas personas Dios las utiliza de una manera tremenda. Entonces, en algunas ocasiones, Dios puede usar más a una persona humilde, una persona sin recursos, sin educación, que a una persona que tenga un doctorado o un PhD en Nuevo o en Antiguo Testamento. Muchas veces el hermanito humilde, por poner esa etiqueta, llega más a otras personas que el mismo doctor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, si lo pongo, me pongo en esa categoría de teólogo, nosotros los teólogos, especialmente los que tienen un doctorado, un PhD, tendemos a ser muy académicos, tendemos a ser muy eruditos y entonces el hermanito humilde no entiende muy bien lo que nosotros hablamos porque le ponemos como mucho adorno a las palabras. Podemos llegar a personas de un nivel educativo similar porque estamos hablando un idioma parecido, pero al hermanito humilde o a la hermanita humilde va a ser muy difícil llegarles si nos ponemos con tantos aliños en las palabras. Por eso también dice que los humilla a los sabios, porque el sabio se quiere mantener ahí arriba, no quiere volver a bajarse de esa nube a la que se ha subido, esa nube académica, no quiere ponerse al nivel de los hermanos de las iglesias. Y si nosotros vamos, la mayoría de los hermanos en las iglesias son hermanos que no tienen una educación superior o no tienen una educación universitaria, son hermanos humildes, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde hay muchos inmigrantes y, perdón la redundancia, pero tengo que decir otra vez, especialmente en la comunidad hispana, en donde la mayoría son personas que no tuvieron una educación, no tuvieron oportunidades de salir adelante en sus países, tienen que venir a este país a buscar una segunda o una tercera oportunidad porque en sus países no pudieron. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, se lo digo a los teólogos, de nuestra forma de hablar y de llegarle a las personas. Yo siempre digo que nosotros los teólogos tenemos la misión de tomar lo difícil de la teología y hacerla fácil para las personas. Nosotros somos como un intérprete de lo difícil de que la teología, porque la teología tiene conceptos muy difíciles, pero tenemos que traducir todo eso al hermanito más débil, a la hermanita más débil, a la hermanita más humilde, para que ellos puedan entender todo lo que queremos enseñarles. Así que Dios ha llamado a lo necio, Dios ha llamado a lo débil. Tú y yo somos débiles, tú y yo somos necios porque somos pecadores, pero Dios nos ha llamado para que podamos comunicar las verdades de su reino. Así que la invitación que yo te hago el día de hoy a través de este versículo es que sobre todo primero leas el primer capítulo de Corintios para que puedas entender todo lo que está diciendo aquí en el contexto, pero segundo, que permitas que Dios te siga usando, no solo para avergonzar a los sabios de este mundo, sino que te siga usando para llevar el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. Te invito a que sientas pasión por las almas perdidas para que vayas a ellas a rescatarlas. Esa es la invitación que yo te hago el día de hoy. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.